decir que es un tema que sí he seguido pues desde hace un cuarto de siglo. Y siempre me llamó la atención desde que me puse a estudiar la globalización, que les digo con humildad y rigor, yo obtuve el premio de la cátedra UNESCO por la Universidad de Treveris en Alemania, precisamente por mis, pues yo diría mis indagaciones en materia de globalización. Y porque yo tengo otro enfoque. Mi enfoque no es la economía, se me hace que está totalmente rebasada. Yo realmente lo que manejo es la globalización financierista y por eso siempre me llamó mucho la atención los paraísos fiscales. Y vean, cuarto de siglo más tarde veo que empieza a resurgir el tema de nueva cuenta. Tienen ustedes el caso de Andorra con esos 23 empresarios, que es muy interesante el caso, ahorita lo abordaré. Que hay detrás, ¿no? Que se juega. Pero hay uno que, y ese es el tema nodal de mi ponencia de ahora con ustedes, son las Islas Vírgenes Británicas. Y les tengo que confesar que cuando yo seguía este tema de los paraísos fiscales, conste que les estoy hablando de un cuarto de siglo, ¿eh? Es decir, no crean que entré al tema antier por el asunto de Andorra y Juan Collado. Lo vengo siguiendo ya desde hace cuarto de siglo. Incluso se los comento al comandante Fidel Castro, le gustó mucho ese abordaje, él me lo comentó. Él tenía como, yo diría, uno de sus libros de cabecera sobre la globalización financierista, fue este libro, El lado oscuro. Que lo pueden ver, yo a los 3 años subo mis libros de manera gratuita porque no quiero hacer dinero de ellos, no creo que se haga dinero con la ciencia o con el conocimiento. Bueno, al menos yo así pienso. Yo reconozco, yo soy de la edad presocrática. Bueno, dicho esto, ahí es la clave del modelo de la globalización financiera. Yo diría que es su corazón. Y si uno entiende bien qué son los paraísos fiscales, pues ya entiende todo lo demás. Y es muy sencillo. Bueno, ahí tienen ustedes. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, porque hay que investigar mucho, y lo tengo que reconocer, me gusta el tema. En ese momento, lo recuerdo bien, no aparecían las Islas Vírgenes Británicas. Aparecían las Islas Caimán, están de moda, ¿no? Es importante que les diga lo siguiente, las Islas Caimán es un territorio de ultramar de Gran Bretaña. Inclusive la reina de Gran Bretaña es su reina y ponen a un gobernador. Bueno, las islas, la mayor parte de los paraísos fiscales, curiosamente, pertenecen a Gran Bretaña. Y yo mi tesis operativa desde cuando hice el libro era de que pues es la piratería financiera, que los británicos siempre han sido expertos en eso, sino que le preguntan a la Armada Española de Felipe II. Bueno, entonces, y ya me llamó la atención cuando aparece Jeffrey Epstein, que es un tema que yo sigo, que naturalmente lo veo coaligado o coligado al de los paraísos fiscales, que hay también turismo fiscal, pero también turismo, lo voy a decir muy elegante, pues no quiero que me censuren, cicalíptico, con ese, empieza en forma cicalíptica, hay turismo cicalíptico. Y eso era pues nada menos que las Islas Vírgenes estadounidenses, que están muy cerca de las Islas Vírgenes británicas. Las Islas Vírgenes estadounidenses, pues ahí era la sede erótica del pedófilo Jeffrey Epstein. Pues, ya se sabe, no me voy a abundar, eso vale todo un tema. Quienes iban en su avión, el avión que se llamaba Lolita, por cierto, etcétera, y que entre comillas se suicidó Jeffrey Epstein. Bueno, la conectividad, y no lo digo yo, lo dice el World Factbook de la CIA, hay una gran conectividad en todos los ámbitos entre las Islas Vírgenes estadounidenses
y las Islas Vírgenes Británicas. Me llamó la atención. Bueno, obviamente las Islas Vírgenes estadounidenses pues pertenecen a Estados Unidos, ¿no? Pero hay una gran conectividad en todos los ámbitos. Entonces, cuando estalló el asunto, y créanme que no es nada personal, a mí eso se puede llamar como sea, e igual hubiera dicho lo mismo. Pero ya ven que yo, incluso con un entrecomillado paisano mío sirio-libanés, Kamel Nassif, y Jean Succar-Kuri, yo he sido muy estricto y con Lidia Cacho, ahí está, hasta hicimos un documental juntos, pues yo los denuncié. A mí eso me tiene sin cuidado. No hay país que no tenga un 10% de delincuentes. Es decir, nosotros tenemos que ir contra la pedofilia con un abordaje universal, no local, no porque es tu paisano, no lo tocas. Eso no es cierto. Ahí tiene el caso de Kamel Nassif y de Jean Succar-Kuri, que yo los denuncié, y ahí está Lidia Cacho de testigo, y ahí es el documental, para no decirlo. Entonces, no crean que es algo personal contra Loretito. Pero me llamó mucho la atención cuando empecé a seguir todo el lavado de Genaro García Luna. Ya saben, secretario de Seguridad de Calderón, que Calderón es otro tema, ¿Dónde lava Calderón? Yo no sé por qué el gobierno de la 4T no lo ha querido exponer. Pero obviamente ustedes saben que Calderón pues era un empleado de gaseras españolas, en donde le hizo perder fortunas a México con tal de beneficiarlas y beneficiarse. Entonces, naturalmente, ahí tienen, me recuerdo de una de Iberdrola, si no me equivoco también está Repsol, es decir, Calderón cobraba en todos lados con los españoles. Y por eso aquí nos vendían el gas a precios estratosféricos. Ya un día tocaremos un video especial de Calderón y sus andanzas energéticas. Bueno, pero cuando empecé a leer los lazos de García Luna con empresarios israelí-mexicanos en Miami, y luego con su lavado en Israel, que es un paraíso fiscal, por cierto, y además triangulado con Panamá, y luego ya emerge las Islas Vírgenes Británicas, y yo realmente, pues, hacía mucho que no seguía el ranking de cómo estaba la clasificación de los... Hay más de 50 paraísos fiscales en el planeta. Pero de los primeros 15, no había tomado yo en cuenta que ya están las Islas Vírgenes Británicas en primer lugar. Y esto ya me llamó la atención. Digo, desde ya desplazaron a nada menos que a las Islas Caimán, que aquí las hizo famosas, ustedes lo saben, Raúl Salinas de Gortari, con sus cuentas trianguladas con Suiza y otros lados. No me voy a meter a ese tema ahorita. Y naturalmente con su séquito de empresarios, ¿no? Ya ampliamente conocidos. Hay un artículo inolvidable que sacó en ese momento Wall Street Journal. Entre ellos, bueno, no, iba a tocar el nombre de uno, pero ya voy a dejar de hablar con medio México casi, entonces ahí lo dejo por el asunto Raúl Salinas, que él lavaba en las Islas Caimán, ahí se hicieron muy famosas. Y luego, ya ven que viene todo este estallido de escándalos. Es un asunto que ya lleva muchos años, Esto hay que tenerlo muy, muy pendiente. Salió toda esa serie de escándalos que yo también lo tengo que decir, los he seguido. Yo creo que nadie, lo puedo decir con humildad y rigor, en Latinoamérica, ya no me quiero ir a todo el continente americano y el mundo, en Latinoamérica, voy a ser más humilde que de costumbre, lo ha seguido como un servidor. Tienen, por ejemplo, los Swiss Papers, con HSB Papers, los Bahama Papers, todos los papers de los juegos de fútbol, cómo se lava dinero ahí, etc. Me acuerdo, eso lo sacó Der Spiegel. Todo lo que es
Belice Papers, donde está Lenín Moreno, que lo vapulearon ahora en la elección, con sus hijas, en la elección de Ecuador. Están también Paradise Papers. Vean, yo desde cuándo vengo siguiendo esto. Están los Panama Papers, que ahí diseminaron efluvios de malolientes, y ahí sale nada menos que Vargas Llosa, ¿no? Que le da lecciones moral al género humano, etc. Entonces sí he seguido el tema, ese es un tema que yo sí conozco. Y si no, pues se aprende, así de fácil, por eso es de investigación. Y ahora me llamó la atención que las Islas Vírgenes Británicas en el primer lugar. Y de repente veo lo de Genaro García Luna, que es mentor de Loretito, alias Carlos Loret de Mola Álvarez. Lo importante es su apellido materno, que ahí la tiene tirada en Mérida, por cierto. Yo sé mucho de esa familia, ¿eh? Y vean, yo he sido muy decente con Loretito, cosa que él no ha sido, ni su papá menos. Loretote, y él sabe que yo lo sé. Y tengo el dato, pero lo voy a tener que decir, que es presunto por las cuestiones legales, de que Fernando Gutiérrez Barrios, a quien él servía, era su chayotero, pues le dio $500,000 para escaparse de México, porque ya lo iban a matar, igual que al papá. Ustedes saben que al papá Loretototote era panista, se hizo priista para ser gobernador en Yucatán, y él manda a asesinar a mi amigo, con el que estudié juntos, en una escuela presbiteriana, el Colegio Americano de Mérida, para que vean, afortunadamente mi familia ha sido en ese sentido muy plural. No tenemos la cuestión católico, musulmán, judío, somos ecuménicos en la familia, lo cual es maravilloso y les agradezco. Entonces yo estudié en una escuela presbiteriana de Mérida por el idioma inglés, que nadie manejaba el idioma inglés en ese momento. Y estudié con el Charras, que era íntimo amigo mío, o yo era su íntimo amigo mío. Y lo manda a matar Loretototote, que es que fue gobernador de Yucatán. Entonces ya sale el hijo y su nieto y nos quieren dar lecciones de axiología universal. Bueno, oye, ubícate, maestro, ¿dónde estás? Bueno, hablando de Loretote, presuntamente le soltó $500,000 de aquel entonces, cuando se fue a vivir a España, se lo suelta a Gutiérrez Barrios. Eso, a ver, que lo desmienta. Él tiene miedo que yo le saque las fichas de gobernación. Bueno, al final del día lo que pues, no es relevante. Aquí lo importante es que sale Loretito, que tiene muchas propiedades, ¿eh? De ahí se las iré sacando poco a poco. Tiene un departamentazo en Campos Elíseos que vale más de $5 millones. ¿De dónde? Tiene un super rancho en Valle de Bravo, etcétera, etcétera. No le voy a sacar ahora sus propiedades porque no me interesan. Digo, es obvio que es un amponazo, así para acabar pronto, así, a vista ligera, es un amponazo, a servicio de intereses espurios antimexicanos. Y descubro que la transacción catastral para hacerse de su departamento en Miami, en una calle de superlujo, que ya se la citó incluso el presidente, ¿no? López Obrador, pues fue hecha a través de una firma legal en las Islas Vírgenes Británicas. Y entonces ahí ya dije, bueno, aquí ya está esto muy raro, ¿no? Pero vean, sí se lo agradezco a Loretito y a García Luna y a Calderón, que gracias a ellos, pues yo haya redescubierto que las Islas Vírgenes Británicas están en el primer lugar de los paraísos fiscales del planeta. Bueno, entonces vean, lo que sí les quiero decir, y esto, bueno, uno lo va aprendiendo, ¿no? También, bueno, ya después de 25 años, si no aprendes, pues ya,
dedícate a otra cosa. Hay mucha confusión en la terminología. Si ustedes se ponen a buscar, si uno no sabe del tema y no sabe buscar bien, hay mucha confusión entre lavado de dinero y evasión fiscal. Lo que pasa es que ambos convergen en los paraísos fiscales. De ahí viene su gran confusión semántica. Vean, el lavado es muy sencillo. Hay muchos en México manejan la palabra lavado, pero no saben, son muy ignorantes, sin saber de qué se trata. Los mandan a golpear y ya cualquiera lava dinero. Para que sea lavado tiene que tener origen ilícito criminal. Así de fácil. Y obviamente se requieren por lo menos 3. Sí, tienes el origen, que es criminal, ilícito. Luego, ¿dónde haces tu transacción para esterilizarlo? Curiosamente, esto lo acabo de descubrir en lo de Andorra, en casas de cambio, que ya me voy a dedicar a investigarlas, sobre todo en México. Esas casas de cambio raras, ¿no? Por ejemplo, Castañeda, me comentan, se la pasa en casas de cambio. Pues que el mismo día está en 5 o 10 casas de cambio haciendo allá transacciones, ¿no? Como que ya no me llama la atención después de que supe, y eso es importante decirlo, de que Castañeda fue miembro del consejo de administración de un banco súper mafioso, Banca Stanford, que lavaba en Antigua y Barbados se conoce, pero realmente se conoce más como Antigua, que es un paraíso fiscal, y desfalcó a medio mundo en México, porque su operador en México era David Núñez, el famoso David Núñez, bueno, todo un personaje, que lo atraparon en otro paraíso fiscal que es Belice. Y luego algo pasó en Belice, que lo dejaron suelto, y luego viajó a una isla, no voy a decir a cuál, de ahí regresó con identidad apócrifa a México y lo atraparon en el aeropuerto. Ahorita está encarcelado. El famoso David Núñez, que desfalcó a media humanidad, entre ellos a la Universidad Pedagógica. Y ahí fue por las triangulaciones de Castañeda Gutmann, etc. Entonces, vean, lo importante de Castañeda Gutmann, ahí yo diría que ahí es la época donde Fox, que cada sexenio tiene a su lavador. Bueno, ahí operaba con el cártel del Golfo. Lo digo con responsabilidad. Todo lo que digo son datos duros. Yo cuando les diga, esta es mi investigación, y ahí lo asiento. Ahorita todo lo que estoy diciendo hay datos duros. Era lavador del cártel del Golfo, con la banca Stanford, etcétera, etcétera. Entonces no me quiero dedicar a Castañeda, pero que no nos venga con cuentos que tiene otro departamento en Miami. Todavía no le sacamos esa parte, ya saldrá. Tiene un departamento de megalujo. Ahora yo me hago la pregunta, ¿y por qué les gusta tanto Miami? Bueno, pues por el eje Miami-Israel. Ya cada vez se demuestra mucho más. Eso no hay ningún secreto. Y ahí tienen, por ejemplo, otro lavado de un sexenio, ¿no? Y tiene el lavado, a ese me toca, porque yo estaba en Luxemburgo cuando yo vivía en Alemania, me toca el lavado, me lo comentó un banquero de Luxemburgo. Yo no sé por qué le caigo bien a los banqueros, no me pregunten por qué, y me cuentan con una facilidad, bueno, yo hasta me asombro, ¿no? No me estarán queriendo extraviar, no sé, le caigo bien a los banqueros, me llevo bien con ellos en general, sin tener cuentas, todavía dijeras, tienes cuentas con ellos, ¿no? Recuerdo estando en Luxemburgo, me mostraron las cuentas de Miguel de la Madrid, que eran más de $1,200 millones, lo recuerdo. Lo publiqué en una revista, vean qué decente, no voy a decir el nombre de la revista. Miguel de la Madrid Hurtado estaba en el Fondo de Cultura Económica, y fíjense, ya empiezo a atar cabos, A Taibo lo acaban de agarrar lavando o haciendo transacciones espurias en Colombia. Todavía no saco ese tema, lo voy a hacer. Pero el Fondo de Cultura Económica, que tiene así una matriz de Inmaculada, ya hay cosas muy raras que operan ahí,
Bueno, por lo menos con De la Madrid, me consta. Y De la Madrid, que obviamente financiaba la revista, creo que le pagaban al mes, no sé, 20 millones, no sé cuánto le pagaban. Y a mí ni me pagaban, yo escribía gratis, con eso les digo todo. Pues obviamente me corrieron, me expulsaron. ¿Y cómo te expulsan? No te lo dicen. Mandas tu artículo, pues no llegó, hoy pues lo acabo de mandar en la época del fax. No, pues no está llegando el fax. Bueno, lo envías 5 veces, te dicen que no llegó, pues ya entiendes, ¿no? Y ya nunca más llegaron mis artículos por la vía del fax y ya realmente me expulsaron, sin decirlo, de esa revista. Porque pues ahí la financiaba Miguel de la Madrid, sobre todo la página cultural. Bueno, ahí descubrí que tenía, y luego de la Madrid sale, fíjense que cínicos. Como Loretito es otro cínico. O sinvergüenza, ¿no? Sinvergüenza, no tienen vergüenza, o los atrapas. Salió de que era un homónimo de él. Imagínense cuántos Miguel de la Madrid Hurtado clonados hay en el mundo. Bueno, y ya, obviamente nunca lo persiguieron. Pero esa cuenta ahí está y quizás en uno de los papeles Luxemburgo salga a relucir otra vez su nombre. Yo lo saqué, nunca me pudieron hacer nada, pues yo tenía los datos duros, pero sí me costó el salir de ser expulsado.